Ok, así que vamos a prepararnos, cada día usted tiene que prepararse. Mire, usted no espere recibir una palabra si usted no lee la escritura. Don't expect to receive word if you don't read the scriptures. Peligrosísimo que usted se quede solamente con sus sueños, con las palabras que le dan otros y usted no lea la palabra. It's dangerous to only have the words given by others but not read the Bible. Y en esta tarde vamos a entrar a un tema que es complemento de lo que quizás hemos estado hablando en las últimas semanas. And we're going to be talking about something that complements what we've read about in the past weeks. Y es para cada uno de nosotros bien importante que lo podamos asimilar completamente lo que vamos a hablar. And it's important for us to understand what we're going to read about. Pueden sentarse que ahorita nos vamos a parar. You guys can be seated. Yo diría que es como el secreto del sacerdote. I would say it's like a priest's secret. Y quiero que usted tome la referencia que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 6. And I want you to take notice on the book of Revelations. Donde nos dice que el Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Where it says that God made us kings and priests. Donde nos dice que fuimos establecidos con Cristo como reyes y sacerdotes. And that we were established in Christ as priests and kings. Y ese rol de rey y sacerdote es un rol para todos. And that role is for everyone. Oiga, es un rol para todos. It's a role for everyone. No nos está hablando de los hombres solamente. He's not talking about just men. Nos está hablando de cada uno de nosotros como hijos de Dios. He's talking about every one of us as children of God. Y estamos llamados a desempeñar ese rol And we're called to play out this role principalmente en nuestras casas primarily at home y por supuesto en la iglesia. and of course at church. Nosotros somos los llamados a restaurar. Diga conmigo restaurar. We're called to restore. Llamados a restaurar y mantener la relación con Dios. To restore and maintain our relationship with Christ. Así que si usted quiere una bendición, So if you want a blessing, levante un altar. then you have to build an altar. Somos los llamados a levantar el altar de Dios. We're called to lift the altar of Christ. Y mire y ponga cuidado lo que sucedió en los primeros 255 años de la humanidad. Pay attention to what happened in the first 250 years of humanity. Cuando usted vaya a casa, tome nota, escriba todo esto en su teléfono. Use ese teléfono para algo, pero no para ver mensajes. You can write this on your phone. En Génesis 4, 25, 26, In Genesis 4:25 to 26, la escritura nos habla the scripture talks to us que Adán se unió a su mujer, a Eva, that Adam got with his wife, Eve, y dio luz a un hijo llamado Seth, and she gave birth to a son named Seth. que su nombre significa compensación. And his name meant compensation. Y Eva se sorprendió porque le dijo al Señor, ¿cómo que ahora me vas a dar un hijo cuando me vas a reemplazar a Abel? And Eve said, "What? How are you going to replace Abel?" Pero Seth, But Seth, luego cuando tiene 125 años, when he was 125 years old, engendra a un hijo que se llama Enos. he has a child named Enos. Y dice la escritura And scripture says que cuando Enos nació, that whenever Enosh was born, los hombres comenzaron a invocar a Dios. men started crying out to God. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. They started to invoke the name of the Lord. Entonces, ¿qué había pasado durante todos estos otros años? So what had happened through all of these years? En los cálculos parece que fueron como unos 100 años donde el hombre no invocó a Dios. It was around 100 years where men didn't cry out to God. Pero ¿quién era Enos? But who was Enoch? ¿Qué hizo que los hombres empezaran a invocar a Dios cuando él llega? Where men started invoking God wherever he went. Enos no tenía una señal especial, He didn't have a special sign, pero Enos llegó en el momento but he came at the moment en que el hombre tuvo que descubrir que ya no era inmortal where men had to discover that they weren't immortal y que podía perecer. and that they could die. Y ese fue el nombre que su papá le colocó, And that was the name given to him by his porque father, Enos significa inmortal. because it means immortal. Los hombres se dieron cuenta que podían morir. Men noticed that they could die. Entonces, ¿qué hicieron? So then what did they do? Empezaron a buscar a Dios. They started to look to God. Algo así como lo que hoy sucede con nosotros. Something like what happens with us today. Cuando vemos que vamos a morir, When we see that we're going to die, ahí invocamos a Dios. then we invoke God. Cuando hay problemas, miramos a Dios. When there's problems, we look
look to God. Y David, también sucedió con David lo mismo. And David did the same exact thing. David tuvo una tremenda experiencia He had an experience que lo llevó a tener que restituir el altar de Dios. where he had to rebuild the altar. Diga conmigo otra vez, restaurar. Say restore. Y yo quiero que usted abra conmigo la Biblia en 2 de Samuel 14. And we're going to go to 2 Perdón, Samuel 14, no, 2 de Samuel 24. 24. Ahí está en la pantalla. En el libro de 2 de Samuel 24 In 2 Samuel 24, hay algo muy interesante. there's something that's really interesting. David cometió un error. Le voy a contar un poquito para que usted pueda entender de qué se trata. I'll tell you a little bit. David makes a mistake. David cometió un error He commits a mistake, y Dios le había dicho a él que no censara a su pueblo. and God said, Y él censó al pueblo. when he went to his people, Y cuando él censó al pueblo, and when he went to his people, en el versículo 10 de esta misma parte, on verse 10 of the same part, él reconoce que falló a Dios. he recognized that he failed God. Y Dios usa a un profeta llamado Gad And God uses God para traerle un mensaje a David. to take a message to David. Y lo pone a escoger entre qué quiere que le suceda por haber sido tan desobediente. And he makes him choose what he's going to get because he was Y le da disobedient. 3 opciones. And he gives him 3 options. Pero las otras usted se las va a ver en casa. Vengan con ese cuento. But you can see the others at home. La opción que David escogió The option that David chose fue simplemente que por 3 días sucediera una plaga en el pueblo. was that there would be a plague in his people for 3 days. Y efectivamente eso sucedió. And that's what happened. Dice la escritura que murieron muchos. Scripture says that many died. Pero mire lo que dice a partir del versículo 17. But look at what happens after verse 17. Y David dijo a Jehová, And David said to the cuando Lord, vio el ángel que destruía al pueblo, when he saw the angel striking down his people, le dijo, yo pequé, he said, I have sinned. yo hice la maldad. I did the evil. ¿Qué hicieron estas ovejas? What did these sheep do? ¿Qué hizo mi pueblo? What did my people do? Te ruego entonces que tu mano se vuelva contra mí I y beg, contra la casa de mi padre. I beg that your wrath turn to me and my people. Y ahí viene el profeta con otra palabra después So then the prophet comes with more words. y le dice, sube And he y said, levanta un altar a Jehová. he said to go and to lift an altar to Christ. Y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en ese lugar específico. He said, go and lift an altar to God in that specific place. Y dice la escritura que David subió y buscó la era de Araúna. And so it says that he went and he looked for Araúna. Y cuando llegó de Araúna, And when he went and he found Araúna, este hombre vio que venía el rey. Inmediatamente él se animó, he saw that the king was coming, and so he got se excited. inclinó ante los pies del rey He inclined onto the y feet. le dijo al rey, ¿qué quieres? ¿Para qué vienes aquí, rey? And he said, why are you here? Y él le dice, porque voy a comprar una era. And so he said, because I'm going to buy land from you. Para los jovencitos, una era es algo donde usted tiene un terreno para cultivar. And that means an area where you can cultivate. Y dice, y ahí voy a edificar un altar para Jehová, And I'm going to lift and build an altar for Christ para que la mortandad desaparezca. so that the plague can disappear. Y dice que Araúna le dijo a David, And it said that Araúna went to David, coge todo lo que sea, and he said, take whatever you want. coge los bueyes Take all the Coge flocks. todo. Take everything y haz como tú quieres. and do as you please. Pero el rey le dijo algo muy especial que yo quiero que usted lo lea bien conmigo. And the king said something very specific that I want you to read with us. En el versículo siguiente, si me lo puede pasar ahí. No, adelante, espérate. Ahí. El rey le dijo a Araúna, And so the king told Araúna, no, no, si no por precio te lo compraré. but I'll buy it from you. Traducido, no me lo quieres, no quiero que me lo regales. He said, I don't want you to give it to me as a gift. Porque el rey le dice, Because the king says, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. I will not give to God sacrifices that didn't cost me anything. Él estaba diciendo, para Dios no voy a dar nada barato.
He was saying, I'm not going to give to God anything that was cheap, Voy a hacer algo que cueste, que me duela. something that cost a lot, that hurts. Y dice que David compró ese lugar. So David bought the place. Y edificó, en el versículo 25 dice, y edificó allí David un altar a Jehová, And so verse 25 says he built an altar to the Lord, sacrificó holocaustos, diga conmigo holocaustos, sacrificed offerings, holocaustos, diga conmigo holocaustos. say offerings, Ahora diga conmigo offerings, ofrendas. offerings. Ok, y dice, y Jehová oyó las súplicas de la tierra And the Lord heard his cries, y cesó la plaga en Israel. and the plague stopped in Israel. Mire que la escritura no nos dice que Jehová escuchó la súplica de David. And it doesn't say that the Lord heard the prayer of David. La palabra nos está revelando The word is revealing que Jehová escuchó la súplica de esa tierra que estaba pagando el precio. that he heard the prayers of the people of the land. Y mientras el pueblo no clame a Dios, And while the people don't cry out to the Lord, la tierra seguirá sufriendo la maldición. the land is going to continue having the burden of the curse. Cuando Jehová escuchó la súplica de la tierra, When the Lord heard the prayer of the land, dice que la plaga terminó. it says that the plague stopped. Así que cuando nosotros empezamos esta crisis el año anterior, So we started this crisis last year, todo el mundo empezó a expresar que había un Dios and everybody started saying that there was a God, y que algo tenía que hacer, y todo el mundo empezó a invocar a Dios. and that he had to do something, and everyone was crying out to Así God. somos los seres humanos. And that's how humans are. Todos empezamos a invocar a Dios porque nos sentimos frágiles, Everybody starts invoking God because we feel fragile. pero después de un tiempo nos olvidamos. But after a moment, we forget. Ya ni siquiera le tenemos temor a las cosas We don't even fear things anymore. y volvemos atrás de nuevo. And we go back again. Génesis 5 y 6 que estudiamos hace unas semanas Genesis 5 and 6 that we studied a couple nos weeks habla ago. que muchos familiares de Noé murieron cuando el Señor se enojó, It talked about when a lot of Noah's family died porque la humanidad se corrompió because humankind was corrupt. y Dios no le gustó esto And God didn't like this. y decidió acabar con todos. So he decided to end everybody. Pero el único que no tocó fue a Noé, porque él halló gracia delante de Dios. But Noah wasn't touched because he was graceful in front of God. Cuando miramos esa historia podemos encontrar que Noé tenía familiares In this story, we see that Noah had family members que seguramente él intercedió por ellos, that surely he prayed for, pero Dios no encontró nada en el corazón de ellos but God didn't find anything in their hearts. y finalmente los borró. And finally, he erased them. Pues el único que mantenía una relación con Dios de obediencia y agradaba a Dios era Noé. Noah was the only one who had a relationship with Christ. Pero en Génesis 8 But in Genesis 8, nos muestra que Noé hizo algo muy especial. we see that Noah did something very special. Noé hizo algo bien especial y dice que Noé, ¿qué pasa allí? Noé levantó un altar And it says that Noah, he lifted an altar a Jehová. for God. Noé levantó un altar a Jehová y dice que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y colocó eso en el altar de Dios. And it says that he took one of all the clean animals and all the clean birds and he sacrificed them to God. Pero en el versículo 22, estamos hablando de 8:20 al 22, And we're talking about 8:20 to 22. Dios le da una promesa a Noé He gives them a promise y le dice que mientras la tierra permanezca, that as long as the earth endures, no cesará la sementera y la siega, seed time and harvest are not going to stop. el frío y el calor, Cold and heat, el verano y el invierno, summer and winter, el día y la noche. day and night. Amén. Amen? Si usted me sigue, está viendo que una vez Noé levanta el altar, And this is that once Noah built an altar, y Noé levantó el altar después de que salió de ese tiempo con el arca, and he built Y this el altar diluvio. after the flood and after the ark. hizo una ofrenda, un holocausto al Señor. He gave an offering to Christ. Y en ese instante el Señor ve el corazón de Noé, And in that instant, God sees the heart que levantó un altar who lifted an altar. e inmediatamente le dio bendición, le prometió bendición. And he immediately gives him a promise.
Si usted quiere bendición, If you want blessing, usted tiene que levantar un altar. then you need to build an altar. Noé hizo algo que tocó el corazón de Dios. Noah did something that touched the heart of God. Noé elevó un olor grato a Dios There was a scent for God, y Dios se agradó de él. and he was pleased by it. Noé le ofrendó a Dios cosas limpias Noah offered clean things to God de todo lo que Dios le había permitido tener. out of all the things that he allowed him to have. Y Dios le prometió gran bendición. And so he promised him great blessings. Amén. Amen. Hizo algo que nosotros debemos hacer hoy. He did something that we have to do today, Y es que nosotros debemos restaurar el altar. and that's that we have to restore the altar. No había un lugar, It wasn't a place, pero Noé hizo un lugar y edificó un altar. but Noah built an altar. El hombre por su pecado había destruido todo Men, because of their sin, had destroyed everything, y había destrozado el corazón de Dios. and they had broken God's heart. Pero Noé, bien agradecido, But Noah, being thankful, construyó un altar he built an altar, y eso agradó a Dios. and that's what pleased God. Y después de Noé, muchos hombres, usted va a buscar en la Biblia y muchos hombres hicieron lo mismo. And all throughout the Bible, you see that many men did the same thing. Levantaron altar y Dios los prosperó. They built an altar, and God, Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, a Gedeón, Gideon, Josué, Joshua, Elías, Elias, Moisés. Moses. Todos ellos hicieron lo que Dios les puso en su corazón They all did what God placed in their hearts to y do, fueron prosperados. and they were prosperous. La Biblia en 370 lugares nos habla acerca de la palabra altar. In 170 places, it talks about the word altar. ¿Será importante eso? Is it important? Yo quisiera que usted pensara ahora en algo por un instante I want you to think about something for a second, y le pregunto lo siguiente. and I'll ask you the following. Cuando usted escucha la palabra altar, When you hear the word altar, ¿qué viene inmediatamente a su memoria What o a comes su, to your sí, a su mente? what comes to mind? ¿Qué significa para usted un altar? What does an altar mean to you? Piense por un instante. Think for a second. ¿Qué significa para usted un altar? What does an altar mean to you? Quizás piensa que es una estructura de piedras, Perhaps it's a structure of stone, un edificio, a building, una mesa. a table. ¿Qué es lo que usted piensa que puede ser un altar? What do you think an altar could be? Porque Dios dio instrucciones muy precisas a Moisés Because God gave very precise instructions to para Moses que Moisés construyera un altar. so that he could build an altar. Porque en ese lugar era donde Dios se iba a encontrar con el sacerdote. Because that's where God was going to meet with the priests. Y esa palabra es para cada uno de nosotros hoy. And that word is for each one of us today. Porque en ese lugar es donde Dios se quiere encontrar con nosotros. Because that's where God wants to meet with us. Y de ahí el título de la enseñanza hoy. ¿Puede ayudarme Jonathan a pasarlos, por favor? And from there, today's title, Donde dice que quiero encontrarme contigo, it's I want to meet with you, restaura el altar. restore the altar. Creo que me quedó mal escrito. Es quiero encontrarme contigo, dice el Señor. It's I want to meet with you, Restaura un altar. restore the altar. Ahora usted dirá, yo quiero encontrarme con el Señor. And you might say, I want to meet with God. Restauraré un altar. I will restore an altar. Restauraré mi altar. I'm going to restore my altar. En Éxodo 30, In Exodus 30, vamos a ir ahí rápidamente para entender cómo es esto del altar. we're going to see clearly what it is an altar. En Éxodo 30, del primer versículo al sexto, In Exodus 30, from the first to the sixth, habla de cómo Moisés recibe la instrucción del Señor para que se dé ese altar que él le pide. we see how Moses received instructions on what the altar was supposed to be. Y le dice de esta manera: And he says this way: construye un altar de madera de acacio para que quemes incienso. make an altar of acacia wood for burning of incense. Y le dice las instrucciones precisas de qué tamaño And he says of how big it's supposed to lo be, tiene que hacer. how it's going to be built. Le da el largo, el ancho, todo completamente. He gives them the width and the length, everything completely. Y le dice que lo cubra con oro. And he says for it to be covered in gold. Incluso le dice, cúbralo con oro en cuanto a la tapa y los cuernos. And he says for it to be pure gold, all of it, even the horns. Y además luego le dice que coloque unos anillos. And then he says for him En la to put siguiente. rings. Le dice, coloca 2 argollas de oro He said to put 2 golden
para que ahí se puedan colocar las varas que van a transportar el altar. for rods to be placed there when it's transported. Cuando el Señor le dice que haga un altar, le dice que coloque unos cuernos. And when he was told to do it, God told him to put horns. Y esos cuernos tienen un significado poderosísimo en la Escritura. And the horns have a very powerful meaning Porque el significado de los cuernos es que hay poder y vida. because it means that there's life and there's power. En el libro de Éxodo 21 dice que cuando estaban ahí, la gente se aferraba, en el altar se aferraban de los cuernos Exodus 21, and it says that when people were there, they would hold on to the para horns no perecer. so that they wouldn't die. Cuando se llega al altar, usted se agarra en el altar como agarrarse de esos cuernos para que no perezca. When you go to the altar, you have to hold on to it so that you don't die. Y luego le dice en el versículo 6, And then verse 6 says, dice, y coloca el altar delante del velo and it said to place it in front of the shields que está ante el cofre del pacto, to place it in front of curtains by the side of the covenant, ante la tapa que cubre el testimonio donde me voy a encontrar contigo. before the cover where I'm going to meet with you. En la versión suya que usted quizás está leyendo le dice, y lo pondrás delante del velo que está junto del arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. ¿No le parece a usted muy impresionante cómo el Señor le da una instrucción específica a Moisés Isn't it amazing that he gives Moses specific instructions de cómo construir un altar? of how to build an altar? Y ese altar tiene unas características especiales. And this altar has specific and special En el characteristics. versículo 1 vemos que es un altar Verse 1, we see that it's an altar para elevar olor fragante. to raise up a scent. Luego en el versículo 3, Then on verse 3, él habla de los cuernos que significan poder y vida. he talks about horns that mean power and life. Pero en el último le dice que hay una ubicación específica. And then it says that there's more specific instructions. Le dijo específicamente dónde lo quieres colocar, He told him specifically where it was to be placed, dónde lo tenía que colocar. where he had to place it. Y le dijo que lo va a colocar en el lugar allí atrás, en el lugar santísimo donde él se iba a encontrar con él. And it was going to be placed in the holy place where he was going to meet with him. Esa fue una instrucción para Moisés. Those are instructions for Moses. Usted dirá, pastor, pero es que nosotros ya no estamos en tiempo de Moisés. You might say, Pastor, we're not in the times of Moses. Eso fue una instrucción para Moisés en el tiempo del antiguo pacto. That was instructions for him during the old Y fue un covenant. antiguo pacto que Jesús validó. And it's an old covenant that God Pero validated. cuando Jesucristo rompe el velo, But when Jesus Christ broke the veil, nosotros tenemos entrada directa en su presencia. we have direct entrance into his presence. Y mientras nosotros abracemos el pacto, And while we hold on to the pact, mientras nosotros reconozcamos que Él es nuestro Señor, and we recognize that he is our God, esa entrada es directa. then that entry is direct. Y ahí nosotros podemos llegar a esa presencia. So we can go to that presence. Cuando usted busca en Isaías 56:7, So when you look at Isaiah 56:6, nos lleva a una palabra muy interesante. you can find something very interesting. En el versículo 6 dice que a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová, And it said, for the children of que amen a Jehová para ser sus siervos, for them to be his priests, que todos ellos que guarden el día de reposo and all of them to hold on to the para Sabbath no day, profanarlo y abrazar su pacto. so that they can hold on to his covenant. Pero el Señor hay una promesa que nos da. But there's a promise that God gives us there. Yo los llevaré a mi santo monte And it's that he's going to take them to his holy y los place, recrearé en mi casa de oración. and he will have them in his house of prayer. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. And all of their offerings and sacrifices are going to be accepted in his altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Because their house will be a house of prayer for all of the nations. Yo de usted daría un aplauso. Y si usted no lo ha entendido, délo para que usted pueda sentir de verdad lo que la palabra le está diciendo. La palabra nos está diciendo a nosotros The word is telling us que hoy estamos bajo el nuevo pacto, that today we are under a new pact, que Él nos va a recrear en su casa. and that he will bring us into his house. Pero que cuando hagamos holocaustos, hagamos sacrificios sobre el altar,
But when we give offerings or sacrifices on the altar, ese lugar será llamado casa de oración. that place will be called a house of Amén. prayer. Amen. Así que nosotros necesitamos, primero que todo, reconocer que tenemos un Señor encima de nosotros. So first we have to recognize that there's a God above us. Porque si no hay altar, no hay presencia de Dios. Because if there's no altar, there's no presence of God. Se lo voy a repetir, si no hay altar, no hay presencia de Dios. If there's no altar, there's no presence of God. Y si no hay presencia de Dios, And if there's no presence of God, su poder no puede ser manifestado. then His power can't manifest. Y entonces esa gloria chequina no va a poderse manifestar. And so that glory is not going to be able to manifest itself. Ahí en ese versículo 7, In verse 7, primero Dios le llama mi casa. first God calls it my house. Mi casa, dice, lo recrearé. And He says that my house will accept Pero it. luego entonces habla de nosotros como iglesia. And then it talks about us as a Y church. dice que seremos una casa de oración. And it says that we will be a house of prayer. Dice que seremos una casa de It oración. says we'll be a house of prayer. Dice que seremos una casa de oración. It says we'll be a house Que no of prayer. seremos un lugar de entretenimiento, Not a place of entertainment, sino que seremos una casa de oración. but a house of prayer. Que cuando traemos holocaustos, That when we bring offerings en otras traducciones dice ofrendas, or offerings, dice cuando hacemos sacrificios espirituales. when we bring spiritual sacrifices, Y nosotros estamos llamados a hacer sacrificios espirituales. and we're called to be a spiritual sacrifice, Como cada uno de nosotros sacerdotes que somos del Señor, like all of us priests of the Lord, ahí nosotros nos presentamos y traemos sacrificios al altar. we present ourselves and we bring sacrifices onto the altar. Los sacrificios son nuestra oración, The sacrifices are our prayer, los sacrificios son nuestra intercesión, they're our intercession, los sacrificios son la adoración. it's our prayer, our worship. Porque si no existen esos sacrificios, no hay un altar. Because if there aren't these sacrifices, then there is no altar. La palabra nos está diciendo que no es una casa de Dios. The word says that it's not a house of the Lord. Tenemos que tener en ese altar sacrificios, In the altar we have to have offerings, ofrendas. Y en ese altar Dios se va a glorificar. Amén. Then God is going to be. Estamos en esos tiempos donde Dios quiere que se restaure el altar, We're in the times where God wants an altar restored porque Él quiere encontrarse con el hombre. because He wants to meet face to face with men. Porque aún estamos viendo tiempos en que el pueblo de Dios ha suplantado el altar por una plataforma. Because we've seen that people have replaced the altar for a platform. Y lo que se hace es mucho más para agradar a los hombres más que agradar a Dios. And what's done is to please man and not God. Cuando nosotros hicimos este lugar aquí, When we built this place here, muchos de ustedes fueron testigos de lo que sucedió, ¿verdad? a lot of you were witness to what happened. Horas de dedicación. There were hours of dedication. Debajo de esta carpeta Underneath this carpet, hay muchos y muchos promesas que el Señor escribió con nosotros aquí. there's tons of promises that God wrote with us here. Porque nosotros decidimos que este fuera un lugar de oración Because we decided this was going to be a y place que of fuera prayer, un altar para el and it Señor. was going to be an altar for God. Ese día el Señor se gozó de vernos aquí o arrodillados. God was pleased to see us here on our knees that day. Y Él quiere que nosotros mantengamos esa actitud. And He wants us to continue with that attitude. Pero lo que ha sucedido en estos tiempos But what's happened during these times, es que hemos reemplazado el altar de Dios. it's that we've replaced the altar of God. Lo hemos hecho para agradar a los hombres. We've turned and we want to please people. Y Dios no está ahí en esos And lugares. God isn't in those places. Venimos y en vez de hacer un altar, We come and instead of raising an altar, convertimos todo el servicio en un espectáculo. we turn the whole service into a spectacle. Y nos olvidamos que es un lugar para adorar a Dios. And we forget that it's a place to worship God. Y si Dios no está, And if God isn't there, es una casa de hombres. then it's just a house of people. Oiga, se lo voy a repetir. Si Dios no está, If God isn't there, es una casa de hombres. then it's just a house of Y people. nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres. And we're not here to please people. Estamos aquí para agradar a Dios. We're here to please God. Nosotros no nos podemos hacer como el mundo. We can't be like the world. No nos confundamos, no se confunda. Don't get confused. El mundo tiene que hacerse como The nosotros. world has to be like us. Dice la palabra, no que tú te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Scripture says for you not to be like them, but them like you. Porque ¿cómo vamos a ir nosotros detrás cuando Dios estableció todo primero?
So how are we going to go backwards if God ¿Quién fue el established everything primero? forward? Who was first? Dios. God. Él creó todas las cosas. He created all things. A Él le plació y Él lo hizo de esa manera. It pleased him to do so. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer las cosas como el mundo las ha cambiado? So how are we going to do things like the world does them? Nosotros no podemos ir a hacer las cosas como el mundo, que tal vez para que ellos vengan. We can't do things like the world so that perhaps they can show Al up. contrario, On the contrary, ellos y nosotros fuimos de ese mundo también. because we were once of the world. Pero ellos cuando vengan tienen que entender la diferencia de lo que es no estar en el mundo. But when they come, they should see the difference of not being in the world. Porque han encontrado un lugar en santidad y un lugar donde hay un altar. Because they found a place that was holy and had an altar. Ayer en la reunión de los caballeros, usted se la perdió. Yesterday in the men's meeting, El próximo mes tenemos otra. we have one next month. Pero había algo muy interesante que compartían los hermanos, algunos de los que estuvieron ahí con nosotros. But there's something very interesting that they shared. Y decían que ellos habían pasado por varias iglesias, And it's that they had gone through various churches, pero que no se quedaron ahí, but that they didn't stay there. porque lo que se veía ahí era como un espectáculo. Because what they saw there was like a spectacle. Casa de hombres. It was a house of men. Se necesitan siervos que adoren, You need people who worship, siervos que enseñen la palabra, who teach the word of God, que lleven al pueblo a una verdadera relación con Dios who take the people into true communion with God, y que no caigamos en otro estilo de religiosidad. and so that we don't fall on another style of Mire, por religiousness. más de 500 años More than 500 years, al pueblo hispano, the Hispanic, a los latinos nos llevaron en una religiosidad, Latin people were taken by religiousness, a que siguiéramos la idolatría, siguiéramos a hombres, to follow idolatry and to follow men. y ahora quieren cambiar de nuevo el lugar de Dios And now they want to change the place of God para traer las cosas del mundo moderno, to bring modern things que no conoce al Dios verdadero, that don't know the true God. no conoce al Dios verdadero. They don't know the true God. El mundo está completamente confundido. The world is completely confused. Imagínense que la Universidad Harvard, la más reconocida de este país, Imagine if Harvard, the most known university, acaba de nombrar un capellán, they named un chaplain, a chaplain que es como un ministro, digámoslo así, That's en like- todos los lugares donde están. that's like a minister wherever they are. Y este hombre que han escogido es un hombre ateo. And the man that they chose is an atheist. No tienen sentido qué es lo que están haciendo la humanidad hoy. It doesn't make sense what humans are doing Y today. eso es lo que a veces queremos traer a la casa de Dios. And that's what we want to bring sometimes to the house of God. Y muchas veces, en muchas ocasiones en la iglesia no hay presencia del fuego de Dios. And many times the fire, the presence of God isn't in a church. Y Dios no está ahí. And God isn't there. No hay ningún sacrificio. There's no sacrifice. No hay oración. There's no prayer. No hay ayuno. There's no fasting. No hay alabanza a Dios. There's no worship Hay to God. cantos que son para el alma, There's songs that are pero for no hay the soul, cantos que adoran a Dios. but none that worship God. Y ahí el Señor no está. And God isn't there. Porque está correcto decirlo, sí, el Señor es el que nos trae el fuego de su presencia. And it's true that God brings us the fire of His presence. Pero usted y yo somos responsables de mantener ese fuego en el altar But you and I are responsible to maintain the fire a través of the de la altar oración, la adoración y la alabanza. through prayer, fasting, and Si usted worship. viene a la iglesia If you come to church, y si usted no adora con nosotros, you don't worship with us, si usted no se hace parte de la if you're celebración, not part of that celebration, se está convirtiendo en un espectador then you're just turning into a y viene a spectator, ser como un actor and you become like an que actor parece que es pero no es. that it looks like they are, but they aren't. Igual los que están en casa, And just like those at home, los que nos escuchan por internet, those that listen to us through the internet, su participación en el servicio es importantísimo. your participation is really Que usted important de verdad adore al Señor, for you to truly worship God, que usted se concentre en lo que está for haciendo, you to concentrate on para what que you do. la presencia de Dios sea manifestada en su casa. That way the presence of God can be manifested at home. Porque no hay presencia de Dios cuando nosotros traemos al altar alabanza que no tiene olor fragante para el Señor. Because the presence of God isn't there if we don't bring worship with God's. La escritura nos enseña que cuando el hombre quiso y hacer una alabanza, una fragancia a Dios que no le agradaba, Scripture says that whenever men try to worship God and he didn't like it, Dios descendió de los cielos y consumió a todo eso. he would descend and he would consume them all.
Dios está pendiente de todo lo que nosotros hacemos. He's ¿Cuántos paying dicen amén? attention to everything that we do. Dios está pendiente de todo lo que usted y yo hacemos. He pays attention to everything we do. Y en esta casa And in this house, nosotros estaremos pendientes de que en este altar we're watchful that in this altar, de verdad agrademos a Dios. we truly please God. Que no vengamos con corazones impuros. That we don't come with Que no impure vengamos hearts. con algo sucio en nuestro That corazón. we don't come with something dirty within our Para hearts. simplemente usted se pare en ese lugar. When you stand here, Cuando usted decida dar un testimonio. when you decide to give Cuando a usted decida testimony, venir a cantar o a enseñar una palabra. or you come to sing or give word, Yo le quiero animar para que venga con la seguridad que usted se está parando en el lugar que Dios ha escogido como un altar. I assure you that you're standing in a place that God has chosen, Porque no queremos venir con un olor que no agrada a Dios. because we don't want to come with a scent that doesn't please God, Porque finalmente el fuego del poder de Dios no se va a dar. because His presence won't be given out. Si tenemos cosas guardadas en nuestro corazón, If we have things that are hidden in our hearts, si hay iniquidad en nuestro corazón, como decíamos la semana anterior, if there's iniquities in our heart, no va a ser posible que nos acerquemos a esa presencia. it's not possible to get closer to the No es posible que Dios deje a nosotros percibir esa presencia agradable de Él. God won't let us feel His presence. Y todos, absolutamente todos, And everybody, absolutely tenemos que everyone, trabajar para agradar a Dios. has to work to please God. Este mensaje es desde esa cortina para acá, y espero que ya no hay nadie ahí. Pero es un mensaje para todos nosotros, It's a message for everyone, donde tenemos que preocuparnos por agradar a Dios. where we have to worry about pleasing God. Y Dios quiere que en medio de la crisis nosotros hagamos altar, And God wants us to make altars in the así middle como of se lo crisis, ordenó David. just like He ordered David, Que lo restauremos así como lo hizo Elías. for us to restore him like Elias did. Elías tuvo que restaurar el altar de Dios Elijah had to make the altar of God cuando él se tuvo que enfrentar a todos los profetas de Baal. when he was confronted by all the prophets of Baal. Lo que tuvo que hacer él es levantar 12 piedras y preparó todo, dice la escritura. He had to rise up 12 stones, Y él levantó un altar y ahí hizo el holocausto. and he made an altar, and there's where he did his Y offering. cuando levantó el altar, When he lifted up the altar, dice la escritura que él invocó al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac. he invoked the God of, Y Dios escuchó su clamor. and God heard his prayers, Porque Dios tiene victoria para sus hijos. Amén. because he has a victory for his children. El altar no se puede reemplazar. The altar can't be replaced. Mire, hoy nos dicen que por la gracia de Dios ya no tenemos que hacer nada, que todo está hecho. Today we're told that by God's grace we don't have to do No se anything. confunda. Don't get confused. Hay un altar que Dios preparó y está en el cielo. There's an altar that was prepared by God, and it's in the heavens. Y Dios hizo un altar aquí con Moisés para mostrarnos cómo nosotros debemos aprender a hacerlo en estos tiempos. He also made an altar with Moses so that we could know how to do Y hay it. 3 clases de altares que usted y yo tenemos que aprender que debemos tener. And there's 3 altars that we should know that we should have. El uno es el altar personal, The first one is the personal one, el otro es el altar familiar another is the family one, y por consiguiente el altar en la iglesia. and then the altar at church. Lo primero que el diablo quiere robarse de las iglesias es el altar. The first thing the enemy wants to steal from churches is ¿Qué the hace? altar. Usa hombres para conquistar simplemente a personas And he uses men to conquer people y mostrarles un evangelio sin ningún sacrificio. and to show them an evangelism with no sacrifice. Hay lugares donde quizás la oración no existe There's mucho, places where prayer doesn't exist very much. pero el enemigo sí conoce claramente cuál es el poder del altar. But the enemy knows the power of an altar. La escritura nos muestra que los altares se hacían en lugares especiales. Scripture says that altars were made in specific places. Se colocaban en altos, They were placed in high places porque eso significa dominio. because that means domain. Y esto lo copiaron los brujos. And Los brujos se van a lugares altos, a montañas, people who practice witchcraft, they go to the mountains y ahí hacen sus cultos y sus ritos and they'll make their rituals there para tomar control de las áreas. in order to take control of places. Pero la iglesia, por lo contrario, But the church, on the contrary, ha dejado a un lado el altar. they've left the altar to the side. Y queremos parecernos más bien al mundo porque eso es más cool. And we want to look like the world more because that's what's cool.
Y eso es lo que muchos quieren en la iglesia. And that's what many want. Que no hagamos altares. For us not to make Qué altars. largo ese servicio. How long the Qué service is. tremendo de largo es esa alabanza, esa hermana Ana, cómo se pone ahí con una canción todo el tiempo. That worship song is too long. No quieren que hagamos ningún sacrificio They espiritual. don't want us to give spiritual sacrifice. Simplemente quiere que nosotros sigamos haciendo lo que todo mundo hace. They want us just to follow what everybody in the world does. Pero lo que sí tienen ellos son estatuillas. But what they do have is Sí tienen altares they have altars que aún le hacen veña, that they still give offerings to them, pero que tienen que destruir. but that they have to destroy. Hoy el Señor nos demanda que soltemos todo lo que a Él no le agrade Today God demands that we let go of everything that doesn't please y Him, que de verdad nos rindamos en el altar con Él. and for us to truly surrender in Que the tengamos altar, un corazón arrepentido to have a forgiven heart, y que no dejemos nada guardado en nuestro. and for us to have nothing left in our hearts. Que te rindas en el altar a Él, al único, al grande, al Dios todopoderoso. For you to surrender in the altar to the all-powerful Si no hay God. sacrificios, If there's no sacrifice, si no hay if ofrendas, there's no offering, no existe altar. then there is no altar. Entonces no hay ningún fuego manifestado del poder de Dios. So there's no manifested fire of God. En aquellos tiempos el altar era intocable. In those times, the altar was untouchable. Los sacerdotes que hacían los sacrificios The priests who did the sacrifices, no podían tener ninguna mancha. they couldn't have any speck. Es más, a ellos no se les permitía subir unas gradas en alto al frente de la gente, In fact, they couldn't go above things in front porque le podían ver su desnudez. because they would be able to see their. Pero hoy en día los altares están muy despreciados But nowadays, the altars are, y muchos se suben a los altares sin importarle cómo están delante de Dios. and many go onto the altars without caring of how they look. El hombre before God. viene a la presencia de Dios, They come to the presence of God, pero viene con cualquier vestido, no le importa. but they come with whatever dressings. They don't care. Se ha perdido el respeto por el altar They've lost respect for the altar, y puede que se vea muy bien por fuera and perhaps they look very good on the y outside, que lo veamos en público muy bien, and they're well seen within. pero de public. verdad, ¿qué estamos haciendo en privado? But what are we doing within public? ¿Qué haces cuando Dios no te ve? When God isn't looking at you, ¿Porque tú crees que Dios no te ve? or because you think God doesn't see. Venimos al altar y traemos las modas del mundo. We come to the altar and we bring everything from the world. Y si usted es una persona que recién conoce del Señor, And if you're a person that is barely meeting God, lo entendemos. we understand. Sabemos que hay huellas que ha dejado el mundo en usted We know that there's fingerprints left behind from the world. y que esas marcas quedaron del pasado y seguramente Dios las va a borrar con And toda that those seguridad. marks are left from the past. But Hay God's gonna restore- consecuencias, There's consequences, pero Dios te va a restaurar. but God's going to restore you. Pero si usted ha estado aquí con nosotros, But if you've been here with si us, usted ha sido una persona que ha mantenido su relación con Dios en el Evangelio if you've maintained your relationship with God in y en Christianity, vez de servir y seguir caminando limpio, and instead of walking cleanly, se ensucia creyendo que así va a agradar a Dios. you get dirty thinking that that's how you're going to please God, Le voy a decir una cosita muy clara. then I'm going to tell you one little thing. Conforme a la palabra, usted no está agradando a Dios. According to Scripture, you're not pleasing Porque la God, palabra es muy clara cuando nos dice, because it's clear when it says, cómo habiendo empezado en lo espiritual vas a terminar en lo carnal. how having started in the spiritual, you're going to end in the flesh. ¿Cómo así que tú habiendo entendido la palabra, How is it that understanding the word, cuando la palabra te dice no debes hacerte esto, when it says you shouldn't do no this, debes hacer lo otro, you shouldn't do that, no debes hacer tal cosa, you shouldn't do these y tú things, sigues y empiezas a hacerlo? and you start doing them? Esto es lo que dice la escritura claramente, This is what Scripture says es que clearly, cuando tú empezaste bien, is that when you started good, no terminaste de la misma manera you didn't finish in the same way, y te hiciste carnal. and you turned flesh. Pregunto, ¿cómo creen ustedes que esto le interesa a Dios? How do you think this interests God? Que si yo traigo lo que se coloca un artista afuera, That if I bring what an artist did outside, cualquiera que sea lo que se usa, whatever it be that's used, me pongo una ropa porque me quiero ver or I put on clothes so that I can fit o in, me hago el tatuaje que está más de moda or I put a tattoo that's, y me vengo y me paro aquí. and I come and I stand here. ¿Ustedes qué creen que diría Jesús a eso? What do you think Jesus would say about this? Creo que Jesús nos diría otra cosa. I think God would say something else. Antes de hacernos cualquier cosa, hablemos y preguntemos, ¿a Jesús le agradaría? Before doing anything, think to yourselves, would this please God? Porque si no nos va a decir lo que dice Gálatas 3:3. Because if not, we're going to hear what it says in Galatians 3:3. Dice claramente, tan necios sois. And it says clearly, are you so
habiendo comenzado en el espíritu, After you started in the spirit, ahora vais a acabar por la carne. now you're going to finish off with your own effort. Creo que es importante que nosotros como pastores comencemos ya a restaurar el respeto y la reverencia en el altar. I think it's important as pastors to restore the respect of the altar. Usted y yo somos sacerdotes, You and I are priests. así que restaure el altar en su casa. So restore the altar at your house. Venga a la iglesia, Come to church. haga también esa restauración del altar aquí. Have the restoration of the altar here as well. En los tiempos antiguos el altar no se podía profanar, In old times, the altar couldn't be. pero hoy cualquiera quiere venir y colocarse aquí porque tiene un talento. But everybody wants to come nowadays and place themselves here because they have a talent. Nosotros somos muy estrictos en eso. We're very strict in that. Primero nosotros debemos entrar en esa presencia de Dios. First, we have to go into the presence of God. ¿Por qué? Porque hace años vivimos una experiencia no muy grata. Because years ago, we lived an experience that wasn't so good. Estaban con nosotros algunas personas que venían a alabar y adorar a Dios el domingo, Some people were with us that came to worship on Sundays. pero el sábado estaban en los lugares del mundo. But Saturdays, they were in worldly places. Allá cantaban And they sang over y there. venían el domingo a cantar a la iglesia. And on Sundays, they would come to sing at church. Eso no agrada a Dios. That doesn't please God. Si usted se va al bar If you go to the bar y empieza a hacer karaoke porque usted tiene una voz bonita and you do karaoke because you have a good voice, y usted después viene aquí, and then you come here, usted está haciendo algo que no agrada a Dios, then you're doing something that doesn't please porque usted God. está trayendo la pestilencia del mundo al altar de Dios. Because you're bringing the pestilence of the world onto the altar of God. Eso es fuego extraño, si usted lo quiere saber. And that's a strange fire. Y el altar es un lugar sagrado, algo especial. And the altar is a sacred place. Si usted quiere ver milagros, If you want to see miracles, venga al altar. come to the altar. Reconstruya el altar en su casa. Reconstruct an altar. Démosle el lugar a Dios que se merece en la iglesia. Give God the space He deserves. Cuando usted y yo lo hacemos, se restaura. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Cuando usted y yo lo hacemos, se restaura el fuego y la presencia de Dios desciende con poder. When we restore the altar, His presence comes with power. Usted que es un papá o una mamá, If you're a parent, tiene que levantar el altar en su casa con sus hijos adorando. you have to raise up an altar with your children Que sus worshiping. hijos te vean adorando. Your children have to see you worshiping. Que ellos de verdad entiendan lo que es estar en la presencia de Dios. They need to understand what it means to be in God's presence. Nosotros vemos aquí niños y niñas que adoran a Dios. We see children here who worship God. Eso significa que en casa ellos ven a los papás hacer algo similar. That means that they see their parents do something similar. Significa que en casa la música que ponen no es la música del mundo. It means that the songs that they put at home aren't Ellos se worldly. saben las alabanzas. They know the worship songs. Pero usted no puede traer un juego extraño. But you can't bring strange Usted fire. tiene que hacerlo en casa. You have to do that at Y home. yo le quiero invitar a usted And I invite you guys para que haga en su casa un lugar especial, to make a special place out of un your cuarto. a room. Usted haga, si quiere, el closet un lugar especial. If you want, you can make your closet a special Y ahí place. usted pueda tener ese lugar de encuentro con el Señor. And that can be your place of finding with Christ. Algunos de ustedes vieron una película que alguna vez hicimos aquí o trajimos, Some of you might have seen a movie that we que brought. se llamaba El Cuarto de Guerra, And it was called donde una mujer se mete y en un closet ella todo el tiempo llegaba ahí, tenía todos esos escritos allí. where a woman would go into her closet and she had lots of writings. Pero en ese lugar se derramaba la presencia de Dios And the presence of God was poured in that y esa place. mujer le ganó la pelea al enemigo. And she won the battle against the enemy. Si usted quiere tener victoria en su familia, If you want to have a victory with usted your tiene que family, mantener ese cuarto, then you need to maintain that tiene que room. hacer un altar en su casa, You need to make an tiene que altar entrar home. en comunión con You Él, need to go into que su communion casa with Him. tenga un olor fragante, Your house has to que have su a casa fragrance, tenga música que adore a Dios. songs that worship Him. Haga ese altar en su casa. Make an Cuando altar. usted hace un altar en su casa, When there's an altar in your usted house, viene a la iglesia. you can come to church. Y cuando usted viene a la iglesia, And when you come to church, esa fragancia, ese olor fragante que usted trae de su casa, that fragrance that you bring from ese es home, el mismo olor fragante que usted va a percibir it's the aquí. same fragrance Y here. cuando usted entra en el tiempo de adoración, And when you go into time of worship, usted siente la fragancia. you can feel the fragrance. Pero cuando usted no hace ese tiempo de oración en casa, ese altar, But when you don't do this time of prayer, usted está esperando que nosotros lo hagamos por usted. and you're waiting for us to do Usted it for venga you, para que pueda sentir la fragancia. Cuando venga al altar, usted diga, esa es la fragancia que yo siento en casa. come so that you can say, that's what I feel at home. Esa es la fragancia que yo percibí allá. That's what I perceive at home. Y usted viene aquí y usted va a sentir esa misma presencia. And so you come here and you can feel the same presence. Quizás usted no sabe, Perhaps you don't know. pero en este lugar, But in this place, 2, 3, 4 días por semana,
2, 3, or 4 times a week. Tenemos tiempo de oración We aquí. have times of prayer. Oramos, intercedemos por este lugar. We pray for this Para que la presencia se derrame. Para que cuando usted llegue el domingo usted pueda sentir esa presencia de Dios. so that when you come on Sundays, you feel His presence. Ese es un requerimiento que la palabra nos dice que es para los ministros. That's a requirement for the ministers. En el libro de Joel 2:17 dice In Joel 2, que entre la entrada y el altar lloren los ministros sacerdotes de Jehová. it says that between the door and the altar, the Lord. Si usted es un líder, if you're a leader, si usted es un hombre que siente el llamado de Dios, if you feel God's si usted calling, es un ministro que adora aquí, if you worship Him, un profesor o un maestro de escuela, if you are a cualquiera que sea, whatever yo le it is, quiero decir lo siguiente: Then I say the usted following. necesita ser un intercesor, You need to porque pray. si no, no va a sentir la fragancia de ese olor fragante de la presencia de Dios. Tiene que venir con esa fragancia, You have to come with that fragrance. porque ¿cómo quiere ministrar a otro Because how do you want to minister to others si lo que usted está trayendo no es un olor fragante para if Dios? what you bring isn't a good fragrance for God? Así que yo le animo a usted So I encourage que you venga delante de Dios al altar to come before God in the altar y pídale perdón a Dios. and to ask for forgiveness. Tenemos que pedirle perdón a Dios, We need to ask Him for forgiveness. porque así como David se equivocó, Just like David was wrong. quizás nosotros hemos hecho lo que a Dios no le agrada. Perhaps we've done what hasn't pleased God. Quizás hemos tratado de copiarle al mundo Perhaps you try to copy the world. y nos hemos olvidado de todo lo que está escrito en la palabra, And we've forgotten about everything that's written donde in the nos dice que no agrademos las cosas del mundo, word, where it says that we shouldn't please sino que lo worldly agrademos things, a Él. but that we should be pleasing Him. Que podamos traer al sacrificio agradable a Dios. We have to bring a good sacrifice to God. Yo quiero animarlo para que usted se mueva en una dirección diferente So I encourage you to move in a different direction. y que no esperes más. And for you not to wait No anymore. esperes más para que otra persona ore por ti. Don't wait for somebody else to pray No for esperes you. más para que otro hombre ore por ti en el altar. Don't wait for another person to pray for you at the altar. Venga al altar. Come to the altar. Venga al altar y haga esa comunión con el Señor. Come and have a relationship with God. Al altar tú traes sacrificio. You bring sacrifice to the Al altar. altar tú traes ofrenda. You bring offerings. Al altar en el altar tú haces intercesión por otros. You come and you pray for others at the altar. Y en el altar es donde tú te haces uno con Dios. And that's where you become one with God. En el altar es donde tú te haces uno con Dios. At the altar, it's where you become one with God. Dios quiere encontrarse contigo. God wants to find Himself with you. Él te dice, restaura un altar. And so He says, restore an altar. Cuando tú vienes al altar When you come to the altar y traes la ofrenda, and you bring the offering, tú le estás diciendo al Señor, you're telling God, aquí está mi ofrenda. here's my offering. Aquí está mi ofrenda. Here's my offering. Nosotros hemos dejado que usted traiga la ofrenda al altar, We've allowed for you to bring your offering. porque to es the algo altar poderosísimo para usted. because it's something very powerful for you. Es una ofrenda que tiene valor delante de Dios. It has value in front of God. Es una ofrenda que usted la trae y le dice al Señor, It's an offering that you come to God and you say, aquí está, Señor. here it is, Lord. El fruto de lo que tú me diste, The fruit of what you've given me, el fruto del sudor de mi trabajo, the fruit of my sweat from my work. ahí está. Here it is. Póngase de pie. Usted viene al altar y le dice al Señor, toda esta semana yo estuve madrugando a trabajar. You come to the altar and you say, I've been praying every morning. Y quizás tuviste que hacer mucho para que no perdieras tu trabajo. And perhaps you had to do a lot so that you wouldn't lose your job. Pero lo hiciste y el Señor se agrada del esfuerzo que tú hiciste también. But you did it and God was pleased with your effort. Porque tú vienes al altar y le dices, Señor, aquí yo traigo Because you've come to the altar and you say, Lord, I have this. lo que tú me has dado, Señor. And I bring what you've given to me. Porque eso significa la ofrenda. Because that's what an offering means. Tributo al Señor cuando lo hacemos con un corazón genuino. It's a tribute to God when we give it with a genuine heart. Dios quiere que tú lo hagas cada día que estés con Él. He wants you to do it every day that you're with Him. Pero a veces no le ofrendamos ni siquiera el tiempo al Señor. But sometimes we don't even give Him time. Pasa todo el día. We pass all day. Y lo último que hacemos quizás antes de cerrar los ojos And the last thing we do before we close our eyes es hacer una oración flash. is we give a flash prayer. Y a veces algunos preguntarán, And sometimes some ask, y ahora que soy creyente, ¿qué tengo que orar? and now that I'm a believer, what do I have to pray for? El pastor no me enseñó la oración para dormirme. Pastor didn't show me the prayer No, before hermano. I go to sleep.
La palabra nos dice The scripture tells us que nosotros debemos orar en todo tiempo, that we have to pray at all moments con oración y súplica en el Espíritu. with spiritual prayers. Y usted tiene que hacerlo todos los días, And we have to do it all day, todos los días. every single day. Cuando usted viene al altar, When you come to the altar usted se rinde a Él. and you surrender to Him, Usted coloca toda su vida en Él. you place your whole life onto Him. Usted abre su corazón. You open your heart. Si usted va a poner cuidado a la canción que el Señor nos regaló ahora, So if you're going to pay attention to se the va a song dar given cuenta to lo us que el today, Señor empieza a hablar en su corazón then you can hear what He speaks onto y our cómo hearts, tú vas a tener esa comunión con Él. and how you should have that relationship with Him. Si tú quieres milagros, If you want miracles, restaura ese altar con Dios. restore the altar of Christ. Los últimos milagros que nosotros hemos tenido aquí The last miracles that we've had here y que hemos publicado en las redes and that we've published online, son milagros de personas que le han creído a Dios, they're miracles for people that believed in God, que han hecho esos sacrificios, that made those sacrifices, que oran, that pray, que ayunan, that they fast, que claman a Dios and they cry out to God, y que están dedicados a buscar a su presencia. and they're dedicated to finding His presence. Recuerde que ya Cristo pagó por todas nuestras enfermedades en la cruz. Remember that He already paid for all of our illnesses in the cross. Ya Él lo hizo. He already did that. Jesús pagó, Cristo pagó por todo. Christ paid for everything. Y cuando usted viene al altar And so when you come to the altar, haciendo sacrificios dignos de un verdadero arrepentimiento, giving sacrifices worthy of a true repentance, su ofrenda es la contraprestación del gozo que usted tiene that your offering shows how you're thankful por lo que Dios hace en su vida, for all the things that God does in your life. no por lo que el Señor le dio, Not for what He's given you, porque Él ya lo hizo desde el principio. because He already did it from the Él ya beginning. lo hizo en esa cruz. He already did it in the cross. Ya los sacrificios no son de carne, Your sacrifices aren't flesh, los sacrificios son de espíritu, but they're of spirit, porque Él pagó con su cuerpo por nosotros. because He paid with His flesh for us. No tienes que construir un altar de acacia como le dijo a Moisés. You don't have to build an altar No. like He did to Moses. Ya no tienes que hacerlo para que la presencia se derrame. You don't have to do it for the presence to pour down. Recuerda que Cristo está en tu corazón Remember that Christ is in your heart, y Él va a avivar esa llama que hay en ti and He's gonna put a cuando tú te flame in you reencuentres con Él. whenever you find Him again. Cuando tú hagas ese reencuentro de verdad en espíritu y en verdad. When you have an encounter in spirit and in truth, Y todos los días, and every single day, no solamente el domingo. not just on Sunday. Todos los días son días buenos para estar en la presencia de Dios Every single day is a good day to be in His presence y levantar un altar con Él. and to raise up an altar with Him, Levantar un altar para Él. to raise up an altar for Him. Aquí estamos nosotros los martes, We're here on Tuesdays, un día donde podemos venir al altar. a day that we can come to the altar. Este viernes vamos a tener un servicio, This Friday we're going to have a service, un día donde tú puedes venir al a altar. day that you can come to the altar. Tenemos cada mes un día de ayuno. Every month we have a day of fasting, Es un tiempo donde tú puedes venir al altar. and that's a time you can come to the altar. Siempre hay un espacio en esta casa. There's always space in this house, Y yo quiero que usted se pare firme hoy con el Señor and I want you to stand firm within Christ y empiece de verdad a clamarle a Dios and start truly declaring to God para que exista esa relación en el altar. that relationship in the altar can come true. Una relación cada día más fuerte con Él, A relationship that's stronger each day with Him, porque eso es lo único que nosotros necesitamos. because that's the only thing that we need. Eso es lo único que nosotros necesitamos. That's the only thing that we need. Lo hicieron por nosotros otros. Others did it for us, Ahora nos toca hacerlo And- por nosotros mismos. so now it's our turn to do it for ourselves, Y para que nuestras generaciones and so that our future generations no se pierdan. won't be lost, Para que nuestras generaciones no pierdan la bendición so that our generations don't lose that que blessing usted ha tenido. that you and I have had. Usted vive en un país libre. You live in a free country. Usted vive en un país donde usted puede hablar libremente del poder de Dios. It's a country where we can speak freely about God's power. Usted vive en una nación, We live in a nation como dice la escritura, fluye leche y miel. where, like scripture, where it says that honey and milk flow. Y si no le fluye leche y miel, And if honey and milk don't flow, es porque el altar no existe para usted. it's because your flesh restrains you. Y cada vez usted ve lo que el enemigo le quiere colocar.
and every time you see what the enemy wants to place. Pero usted y yo necesitamos levantar But you and I have to lift cada día up, sacrificios de alabanza, sacrifices every day. sacrificios de oración. A sacrifice of prayer. Tenemos que venir con un corazón contrito y humillado We need to bring a heart that's willing y hablar con Él. and speak with him. La iglesia tiene que tomar una decisión The church has to make the choice, y levantar un altar no solo en este lugar, sino también en cada hogar, and we have to lift up an altar not just here but at home, y venir a Él con ese olor fragante. and come to him with that fragrance. Necesitamos orar. We need to pray. Usted no se puede seguir simplemente esperando que otro ore por usted. We can't just wait for somebody else to pray for us. Necesitamos orar por esta nación. We need to pray for this nation. Necesitamos orar por nuestras familias. We need to pray for our families. Necesitamos orar por la iglesia. We need to pray for the church. Necesitamos pedir perdón, And we need to ask for forgiveness. porque cada día vemos cómo Because every single day we see el how mundo se derrumba en medio de la perdición. the world falls apart in the midst Y yo of lo quiero que usted se anime conmigo. And I need you guys to Y vamos a orar. and pray. Vamos a orar. We're going to pray. Vamos como iglesia, vamos a levantar una oración hoy. As a church, we're going to lift Vamos a up prayer. pelear en el mundo espiritual. We're going to fight in the spiritual. Vamos a traer ese sacrificio al altar. Bring that offering to Vamos the a clamar todos. No solamente me dejen a mí o a la pastora And we're all going to pray. o a not los just you. líderes. Vamos a hacerlo todos. Vamos a clamar por esta nación. We're going to pray for this nation. Necesitamos cada día que la presencia de Dios sea más fuerte en esta We nación. need his presence. Diga to be conmigo, stronger. Señor, gracias. Say, Father, Gracias por la oportunidad que tenemos thank you for this de opportunity ser llamados tus hijos, of being called your de children, vivir en una nación of living in a nation a la cual tú miraste con agrado desde el principio. where you have looked with Y venimos ante ti, Señor, and we come before you, clamando, praying, levantando nuestras manos raising our hands en una manera de rendición, in a way of surrender, diciéndote, Señor, saying, mira tu pueblo, Señor. look at your people. Perdona, Señor, cualquier cosa que hayamos hecho mal. Forgive whatever we've done. Perdona, Señor, lo que hicieron nuestros antepasados, Forgive lo que hicieron nuestros what our gobernantes. governors. Perdona, Señor, las decisiones que el hombre ha tomado. Forgive the decisions Y we've made. mira a tu pueblo. And look at your Sana, Señor, esta tierra. Heal this earth. Sana esta tierra. Heal this earth. Sana América. Clame al Señor, dígale, sana América. Pray to him and say, Sana los Estados Unidos, Señor. United States, Father. Tú nos trajiste desde muy lejos y nos hiciste de este lugar nuestra casa. And you made this Y place our somos perseguidos, And we are somos mirados mal We're looked por at wrong. una sola razón, For one Señor, reason, Lord. porque somos una nación que te alaba, somos una nación que te adora, somos una nación que declara al mundo que tú eres el Señor. Declare, dígale, Señor, gracias, porque a pesar de todo tú sigues siendo fiel y tú cuidas de tus hijos, tú cuidas de este país, tú cuidas, Señor, de nuestros soldados, tú cuidas, Señor, de nuestros gobernantes, tú cuidas, Señor, en cada lugar de los que hacen o están en autoridad por nosotros. Clamamos, Señor, por un derramar completo de tu espíritu a todo nivel. Que nunca cambiemos. Que no dejemos de hacer lo que hemos sido hasta ahora. Que tu palabra siga siendo, Señor, la brújula de esta nación. Que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan seguir siendo guiados por el poder de la palabra. Echamos fuera el espíritu anticristo. Echamos fuera cualquier otro espíritu inmundo que quiera venir a tomar control. Y ahora declaramos que América seguirá siendo para Cristo, seguirá siendo un país para Cristo. Señor, nuestras familias hoy las rodeamos del poder tuyo. Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Clamamos por familias enteras, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Toda nuestra parentela la reclamamos para Cristo. No le vamos a dejar al enemigo que agarre a los hijos nuestros, que agarre nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres,
Clamamos por familias que hagan altar para el Señor, que tengan de verdad comunión, no solamente un día a la semana, sino 24/7. Que tú seas el centro de mi casa. Dígale: Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi hogar. Si su papá no lo hace, si su mamá no lo hace, declare y dígale: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y declare esa palabra para que se haga en su casa una casa de oración, sea un altar su casa, sea ese altar su casa. Declare, dígale: hoy, Señor, tu iglesia, Señor, la iglesia que tú compraste a precio de sangre, hoy esa iglesia se rinde ante ti. Dígale: Señor, yo me rindo ante ti. Yo soy esa iglesia. Yo hoy soy esa iglesia. Me rindo ante ti. No queremos ser una iglesia de espectáculo. No queremos ser una iglesia para agradar a hombres. No queremos agradar a los demás. Queremos ser una iglesia que te agrade a ti, Señor. Clame, dígale: Señor, dígale: Señor. Clamamos por todos los pastores, por todos los líderes, por aquellos que han dicho un día al Señor: heme aquí, y que están en otros lugares predicando, están en otros lugares llevando la palabra. Clame para que ellos también sean mantenidos en esa rectitud, en esa relación íntegra con el Señor. Que el enemigo no venga a sacarlos del plan que tú, Señor, lo colocaste. Clame, dígale: Señor, aquellos que están llevando la palabra, te los ponemos en tus manos para que sigas usando, para que los sigas llevando de tu mano, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor, te adoramos. Tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios que cumple lo que prometes. Y sabemos que hoy en esta casa tú harás grandes cosas. Harás milagros, harás sanidades, harás liberación en medio del sacrificio, en medio de la alabanza, en medio de la oración. Tú harás un milagro en esta casa. Tú lo harás. Ábrale el corazón al Señor y dígale al Señor. Dígale al Señor. Estoy ante tu presencia. Escúchame, oh Dios, traigo mi corazón.